Lo podemos leer allí. Si usted tiene dificultad de verlo, véalo en su Biblia. Si no, véalo acá. Tito 3, 4 al 7. Tito. Vamos todos, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito 3, 4 al 7. Señor bendiga su palabra. Bien, vamos a tener una lectura larga que podemos tener, prestar atención en el primer libro de Samuel, primero de Samuel, capítulo 30. Primero de Samuel, capítulo 30, yo tengo que acostumbrarme también a decir primero, porque uno dice las cartas, primera de los tesalonicenses, es sí, primera carta, pero este es un libro, primer libro de Samuel. Entonces, primero de Samuel, en el capítulo 30, vamos a estar leyendo allí. Este es uno de los pasajes de la vida del rey David. David aún no era el rey en funciones, pero era un rey ungido. Él había sido ungido por Samuel como el sucesor de Saúl, quien había sido depuesto, había sido quitado por su desobediencia. Hay muchos que piensan que Saúl no fue realmente un creyente, porque su continua desobediencia o ser apartado de los caminos de Dios por su propia voluntad, algunos lo piensan. De todas maneras, en el Antiguo Testamento recordemos que las personas se comprometían con Dios y el Espíritu Santo venía sobre ellos de una manera temporal para hacer su voluntad, pero si la gente se apartaba, pues es la gran diferencia con el Nuevo Testamento, que una vez el nuevo pacto, Cristo lo selló de tal manera que el Espíritu Santo no viene solamente con nosotros, sino que está en nosotros. Entonces, lo que David pudo en un momento orar en el Salmo 51, por ejemplo, cuando dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Él decía: lávame más y más de mi pecado. Era un hombre que estaba, aunque era imperfecto, era conforme al corazón de Dios, porque él buscaba el arrepentimiento por la confesión. Era un hombre temeroso de Dios, pero él tenía tanto miedo por lo que había hecho, que él había inclusive matado a Urías Eteo y había sido indirectamente asesino, y también había cometido adulterio. Y él decía: Señor, no me eches de delante de ti, ni apartes de mí tu Santo Espíritu. Y eso es una situación que un creyente hoy, hermano, y preste atención, no puede pasar. Un creyente no puede orar nunca: Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Eso no sucede. Quien tal hace es ignorante, con mucho respeto, de las Escrituras y del Nuevo Testamento. En Efesios capítulo 1 nos dice muy claro: en él también vosotros, hablando de la iglesia o los creyentes de esta era, a partir de Cristo, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación, ahí estás tú y yo, y habiendo creído en él, ahí estamos tú y yo, fuisteis sellados. Un sello es una propiedad que no se puede incautar, ni quitar, ni dar marcha atrás. Sellados para siempre con el Espíritu Santo de la promesa. No dice para siempre, pero es sobreentendido que es algo que permanece para siempre. Entonces, Saúl era un hombre que estaba persiguiendo a David para matarlo simplemente por envidia. Y ahí demostró su corazón. Y hermanos, a veces nosotros tenemos que vernos en el espejo, no solamente de los grandes héroes de la Biblia. Wow, mira, como David, así soy yo. Se para tempranito en la mañana y tal, pero también vernos reflejados en aquellos que no hicieron la voluntad de Dios y que fueron disciplinados en el caso de creyentes o castigados en caso de los que eran acreyentados. David estaba en una situación de fugitivo.
eran unos días duros, ¿sabe? Unos días en que él andaba con una cantidad de gentes que la Biblia dice los valientes de David, pero eso eran gente rebeldes, eran gente que estaba en bancarrota, era gente que eran considerados malandros, ¿verdad? Gente fuerte, gente con mucho corazón o mucho coraje con lo que estaba pasando en su país, con el Saúl, y ellos se iban con David y andaban con David para todos lados. Pero David andaba fugitivo, y si Saúl lo encontraba, bueno, lo mataba. Y usted tiene el caso de cuando Saúl entró en la cueva, ¿no? Cuando él estuvo, Abdurán no era. Bueno, en esa cueva él tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero él dijo, él es un Dios, él es un ungido de Dios. Sin embargo, David era ungido. Lo que pasa aquí es que David estuvo por un momento perdiendo su visión. Oiga bien, hermano, como creyente, como un valiente, como uno que había recibido la promesa, que había sido ungido e iba a ser el rey de Israel, él debía tener eso y amarrarlo y agarrarlo como una promesa, que era una promesa, y que por medio de él el reino mesiánico vendría. De hecho fue así, pero él perdió la visión a causa del estrés, a causa del peligro, acerca de la presión tan grande que tenía el ser perseguido continuamente para quitarle la vida. No estamos hablando, hermanos, de una persecución ahí para darle, ay, te agarré y te metí preso. Saúl lo quería matar, eliminar de la faz de la tierra, y él tuvo que moverse. Hay un dicho que puede servir para en este caso, que no está en la Biblia, pero es muy bien, entra aquí, a Dios rogando y con el mazo dando. No está en la Biblia, pero tiene una aplicación y puede que venga de algunos versículos que en una ocasión nosotros estudiamos. Pero él sabía que Dios le había dado la promesa de protegerlo, pero él tenía que correr. Él tenía que esconderse, él tenía que hacer lo que tenía que hacer. Y hubo un momento en la vida de él que está en el capítulo 27, cuando él se alió con los enemigos. Él huyó hacia los filisteos. Ustedes saben que uno de los enemigos históricos de Israel eran los filisteos. De ahí vino Goliat, y también los amalecitas, que eran otros enemigos, y entre ellos todos eran enemigos. En el capítulo 27 nos habla de ese momento en que él, a pesar de la protección milagrosa del Señor, él tuvo un lapsus y perdió su visión. Y él decía, bueno, ¿acaso Dios me ha ungido para ser rey por este tiempo y después me quita la vida? Y se alió con los enemigos. Hermanos, si aquí yo hago una paradita para meditar en nosotros como creyentes en Cristo, y esto nos pasa a todos, muchas veces por las circunstancias de la vida, por las crisis de la vida, por algún problema que tengamos, como que nos olvidamos que somos hijos de Dios. Y que no quiero irme al otro lado y decir yo soy un hijo del rey y nada me puede pasar. No, soy un hijo de Dios que está sujeto a situaciones, está sujeto a cambios, está sujeto a enfermedades. Quitar esa teología falsa que existe, que un creyente no se puede enfermar, por ejemplo, porque si no está en desobediencia y pecado. Perdóneme la palabra, qué estupidez tan grande, qué ignorancia tan grande. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ya no tomes agua, sino usa un poco de vino a causa de tus frecuentes enfermedades estomacales, ya que en el primer siglo el agua no era lo más potable que se dice. Estaba enfermo y Pablo le mandó, mira, cuídate. Se enfermaba. Entonces Timoteo estaba en pecado. Entonces, eso es por poner un ejemplo. Pero volviendo a este punto, el peligro muchas veces oscurece la visión nuestra que tenemos como creyentes, hijos de Dios. A nosotros no nos puede pasar absolutamente nada, hermanos, que no esté dentro de la voluntad de Dios. Nada, no puede ser tocado un cabello. La muerte no nos puede llegar a menos que Dios la permita. Ahora, por eso es que el libro de Romanos, que es bien profundo en el 8 y 30 y pico, cuando dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero volviendo a David, él hizo un pacto con el rey Aquís.
Ayaz y Aquís, ese rey era filisteo, y digamos que entre los enemigos, tipos con corazón, tipos que podían ver el corazón de otro, y él agarró a David como un tipo, inclusive él lo describe como un ángel. Wow, un tipo fiel, claro, David estaba huyendo del rey Saúl, y por consiguiente el rey Aquís, el enemigo, decía, él está contra los mismos enemigos que tenemos nosotros, aunque es hebreo. Pero David no estaba totalmente, simplemente era circunstancial, no estaba contra el pueblo de Israel, sino contra Saúl. Y de hecho y vamos a leer el capítulo 30, cuando él decide irse, Dios mismo le dio la salida. Seguramente que David estaba buscando el momento de salir, pero no sabía cómo, de los enemigos. Y resulta que hubo un momento en que los filisteos iban a guerrear contra Israel, y Dios le guardó de que David estuviese guerreando contra su propio pueblo. ¿Cómo pasó? David estaba atrás con sus rebeldes, su tropa, mientras los filisteos estaban preparando el ejército para ir contra los hebreos. Y cuando eso pasa, los príncipes de los filisteos empezaron a pasar nota de las tropas. ¿Y qué ven acá? Dijeron así como en dominicano. ¿Qué están haciendo estos tipos aquí? ¿Qué están haciendo los hebreos acá? Y el rey Aquís dice, no, David es un tipo que ha estado conmigo por años y ha mostrado integridad y tal. Y estos filisteos que olían la cosa, este tipo en medio de la batalla se puede volver contra nosotros. No lo queremos. Eso fue providencial, hermanos. A veces nosotros nos molestamos por circunstancias que nos pasan a nosotros. Wow, y yo no me merecía esto. De algo nos está librando el Señor. ¿No les ha pasado? Que venimos bravos, llegamos a la casa y tenemos que ser confrontados con nuestros cónyuges, con el mismo Señor, de decir, más tarde nosotros vemos las consecuencias. Wow, si yo me hubiese quedado allí, si el Señor no me hubiese dado esa salida que fue molestosa para mí, mira dónde estuviera ahora, mira lo que me hubiese pasado. Así que, hermanos, nosotros estamos en las manos del Señor, y como dice, en las manos de Jehová están nuestros tiempos. Amén. Así que sirva esta palabra, hermanos, para animarnos de que aún en las partes más amargas y situaciones más extremas que podamos tener, nuestro Señor está en control de todo. Y a veces yo me debato en esa frase, pero la decimos a veces, y el Señor sabe por qué la decimos, que estamos orando que el Señor esté en control de la situación. Lo ponemos como un anhelo, pero eso ciertamente ya existe. No hay un momento que el Señor no esté en control. Sin embargo, es bueno para nosotros orarlo al Señor, para mostrar nuestra dependencia de Él y decir como que nosotros no tenemos ningún asunto que hacer acá, todo es del Señor. Amén. Entonces, cuando David es visto y confrontado por los filisteos, Aquís le dijo, David, me da pena, pero mira, tienes que irte, brother. Bueno, le dije, brother, quién sabe. Tienes que irte porque los príncipes, mira, los chivos que más gobiernan acá no tienen confianza en ti. Y David, tú sabes, se mostró, pero yo no he andado bien en integridad, pero por dentro, ay, qué chévere, Señor, gracias. Porque lo libró de estar guerreando contra su propio pueblo. Entonces él le pidió que se fuera, ya unos meses antes, que se fuera a la ciudad de Siclag. Siclag pertenecía a la tribu de Simeón en el pasado, pero estaba en control esa ciudad con los filisteos. Sígame, hermano, porque si no se pierde. Estaba en control de los filisteos, y pues David pidió que le dieran a Siclag. En Siclag estaban todavía gente de Israel viviendo, y él agarró Siclag, que era una ciudad en el desierto que pudo ser de refugio para David y sus tropas y su familia, y puso sus esposas, 2 se mencionan allí, y los hijos y toda la familia de los malandros, del ejército que andaba con él, que eran gente leales a David, pero eran con un corazón de defensa y de protección a su rey, y esto habían sido puestos por Dios. Entonces resulta que mientras David estaba con el rey Aquís, y estaba, en otras palabras, blanco y negro, estaba ocupándose con los enemigos de Israel, pues cuando ellos regresaron a Siclag, y aquí es donde vamos a empezar, encontraron que había sido saqueada y quemada, y vamos a leerlo.
versículo 1 del capítulo 30. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte. Esto es providencial, hermano. A nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Una nota aquí es que ellos no eran así. Esos amalecitas llegaban y arrasaban, mataban y quemaban. Pero por la gracia de Dios, aquellos no hicieron esto, sino que se los llevaron solamente presos con todo su botín y quemaron parte de la ciudad. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. En medio de la angustia, en medio de la crisis, Dios está mostrando su gracia. Hermanos, si eso pasa a nosotros, en medio de las circunstancias, no importa por dónde venga, porque quiero decirles algo, muy posiblemente parte de esto es un despertar a David por estar merodeando con los enemigos. No era la voluntad de Dios, pienso yo, que él estuviera buscando la protección del enemigo, sino confiar en Dios. Él perdió su visión, y por eso le dije al principio que nosotros debemos cuidarnos de poner, como dice el escritor a los hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Considerad pues a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Yo creo que yo lo veo claro, hermanos. Yo lo veo que nosotros debemos siempre poner la mirada en el Señor. Y si acaso estamos para desanimarnos por lo que nos esté pasando, pues, mira al Señor. Y esa palabra, considerad a aquel, a Jesús, es una palabra que nos habla de hacer cálculos, sacar cuenta, ponerse en la realidad, más y menos, qué es lo que queda. Eso es considerar a aquel. O sea, saque la cuenta acerca de Jesús, en el sentido de que vea lo que Él llevó siendo Dios, y dejemos de poner en nuestras bocas, a mí eso, yo no merezco eso. ¿Qué mereces tú y qué merezco yo? Y si a eso vamos, el Señor Jesús no merecía en absoluto lo que le pasó, y lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Así que Él nos ha quitado todo argumento para nosotros quejarnos. ¿Sí me explico? Entonces David falló. David puso los ojos en el enemigo, en el rey Aquís, y luego Dios lo sacó de manera providencial. Pero eso que pasó en Siclag fue una disciplina. Fue una disciplina. Como un sustico. Bueno, un susto grande, porque mire lo que dice, versículo 4, David y la gente que con él estaban, alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Esto no es cualquier cosa, hermano. Se quedaron exhaustos de tanto llorar. Y yo creo que parte del lloro de David era decir, esto es parte de mi culpa. Yo soy el líder. Y estaba por allá merodeando con los enemigos en vez de confiar en el poder del Señor. Y cuidado, hermanos, si eso nos pasa a nosotros, y me lo digo a mí mismo primero. Cuidado si nos pasa a nosotros. Una ciudad bien fortificada, una ciudad que estaba amurallada, una ciudad, por cierto, que existe en las ruinas, la encontraron al sur de Israel, las ruinas de Siclag. Imagínense que más de, 3,000 y pico de años están allí. Entonces, sin embargo, estaban tan rodeadas, estaban fortificadas, estaban en una situación estratégica, estaban defendidos por ejércitos de los filisteos. Llegaron los amalecitas y hicieron lo que ellos quisieron. Por eso cuando David habla de eso en el Salmo 18, él dice, Jehová es mi luz y mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida. Y él dice, el 18 dice, te amo Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, y mi alto refugio es la ciudad de Siclag. No, eres tú, oh Dios. A pesar de que Siclag
mostraba una protección, él nunca dejó de dar gloria a Dios por la protección que le estaba dando. Inclusive en el momento de desobediencia por lo cual estaba pasando eso. O sea que el sabotaje o el saqueo de Siclag, creo, yo puedo estar equivocado, fue parte de la disciplina de Dios para un rey que había sido ungido y que había perdido su visión. Hermanos, como creyentes no habremos perdido la visión en lo que nos esté pasando, en nuestra situación. A veces hablamos como que somos realengos, o sea, nosotros decimos cuando vemos un perrito en la calle, ese perrito realengo, o sea, no pertenece a nadie. No, nosotros pertenecemos al Señor y Él pagó un alto precio por nosotros. Y todo cuanto Dios permita obra para bien, dice el himno, y deseo solamente responderle amén, porque Él tiene control de todas las circunstancias. Él es soberano. A veces, yo les conté de esa anécdota de Martín Lutero, ¿verdad? Martín Lutero sufría de grandes depresiones y se encerraba en su cuarto y lloraba y le tocaba... ¿Alguien me recordó el nombre de la esposa la otra vez? ¿No se acuerda? No me acuerdo, pero de un nombre la señora. Anastasia, no me acuerdo. Pero lo cierto es que, por eso es que estaba deprimido por ese nombre, no, mentira. Él se encerraba y lloraba por la depresión que tenía. Y a veces la mujer, la esposa la encontraba llorando y no tenía, y era un tipo de Dios, un tipo que era un teólogo, un tipo que estaba cerca del Señor, pero a veces perdía la visión, y eso nos pasa a cualquiera. Y una vez entró y aquel hombre estaba en llanto, llorando, porque estaba adorando al Señor. No, que la vida es corta, que cualquier cosa le hacía tristeza. Entonces, una vez la esposa entró en ese momento vestidita de negro, con velo y todo. Yo dije, ¿qué pasó, mujer? ¿Quién se murió? No me preguntes. ¿Quién se murió? No me preguntes. Es mujer y ahí se le quitó todo. Pero dime, ¿debemos ir? No, ha muerto Dios. Pero tú estás loca, mujer. ¿Por qué te vas a vestir así y decir que Dios está muerto? Dios es eterno, Dios es poderoso, Dios está sentado en su trono, Dios está en todas partes, Dios es nuestro sustento. Bueno, entonces aplícate eso a ti, porque eso es lo que está demostrando lo opuesto. Eso es una anécdota verdadera, hermanos, verdadera. No esperemos que venga un coso ahí y se meta en nuestro cuarto vestido de negro, porque sí, es verdad que no es un infarto. Pero el Señor a veces actúa de una manera que nos hace abrir nuestros ojos, sobre todo a nosotros los creyentes. Y nos advierte y nos causa algún tipo de crisis, situación, con varios propósitos. Yo diría, basado en el libro de Job y otros, que Dios utiliza las crisis o las situaciones que pueden ocurrir, uno, para despertarnos aparte de una, tal vez, desobediencia que tenemos nosotros. A veces somos conscientes de ellas, a veces no, porque el mismo salmista decía, Señor, ¿quién conocerá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Pero yo estoy seguro, si David estaba medio que no estaba, pero después de todo, son enemigos, pero me están guardando, me están ayudando, porque somos expertos en hacer excusas. ¿O soy yo solo? Expertos en justificar el por qué estoy haciendo una cosa y por qué no estoy haciendo esto, por qué no estoy delante del Señor, por qué no tengo aquello, por qué no soy más fiel, por qué no trabajo más, por qué no voy a la iglesia, por qué no oro más, por qué no esto y esto y el otro, porque tenemos miles de argumentos. Pero en el momento que él sufrió eso, su corazón se quebrantó. Sigamos. Dice el versículo 5, las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho. Ahí está un verbo superlativo. No se angustió nada más, se angustió mucho. No sé cómo dicen otras versiones, pero es profundamente angustiado. Porque el pueblo hablaba de apedrearlo. O sea, imagínate. Encima de eso, el pueblo estaba buscando apedrearlo.
Él se sentía ya miserable porque era parte de su desobediencia. Él se sentía mal porque todas las posesiones habían sido quemadas. Se sentía mal porque sus hijos, sus esposas habían sido cautivas. Se sentía mal porque el pueblo también le habían llevado a sus maridos, a sus esposos, etc. Y de paso ese pueblo está buscando apedrearlo. O sea, su espada, algunos dirán para meterse un tiro. Dios nos libra a cualquiera. Pero era para caer en una depresión. Y en el Salmo 144, si no estoy equivocado, él habla de este pasaje de su vida. Sí, 144 dice: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador. Escudo mío, en quien confiaré, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Su confianza estaba en que Dios estaba en control, a pesar de que el pueblo ya estaba agarrando la piedra para tirársela a él. Y volviendo al Salmo 18, él dice en el versículo 18 y 3, él dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. 4, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Yo paso a creer que eso era su propio pueblo. Ligaduras de muerte. Iba a morir David allí, apedreado, apartado de Dios por desobediencia, y dirán: aquí yace David. ¡Wow! ¡Qué situación, hermanos! Son profundas de angustia. Y él dice: las ligaduras de Seol me rodearon y me tendieron lazos de muerte. Pero en mi angustia invoqué a Jaquis. No, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Amén. El Señor es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, y Él está igual que como estuvo con David, con nosotros. Y me atrevo a decir que un poquito más, por la inclinación que tiene, que somos aceptos en el amado, por lo que hizo su Hijo en el Calvario. Amén. Volviendo aquí al primero de Samuel 30, dice el versículo 6, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios, que lo acabamos de leer. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. El efod era una suerte de Urín y Tumín, era la parte del sacerdocio que usaba, y no tenemos mucha descripción de lo que es, sino simplemente nos imaginamos que era, pero el efod del sumo sacerdote, donde estaban todas las piedras de los hijos de Israel, de alguna manera se usaba como un medio para consultar al Señor. Ya sabemos que el creyente no usa ningún fetiche, que nosotros podemos llegarnos directamente a la presencia del Padre por medio de Jesucristo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros. Pero veamos al contexto. Esto estaba allí y tenemos que aceptarlo, porque eso estaba. Dice el versículo 8: y consultó a Jehová. Él se fortaleció en Dios y buscó a Dios. Hermanos, y no pasemos por alto esta cosa importante. A pesar de la angustia, a pesar de que él venía con un olor a enemigo y un olor a desobediencia, él reconoció que el único que podía salvarle era el Señor, y consultó al Señor. Vamos nosotros a personas, a hombres, vamos nosotros a consultar al mismo enemigo. ¿Vamos nosotros a agarrar nuestra propia sabiduría y buscar dónde está la solución? El Señor está a las puertas. El Señor Jesús dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No importa cuál sea tu circunstancia. Casi me atrevo a decir que no creo que exista en nuestras vidas una condición como la de David. No creo. Primero, una condición de rey, ungido, una condición de rey fugitivo. Lo estaban buscando para matarlo,
estaba errante, estaba fugitivo, y de paso en este momento estaba en desobediencia con Dios. No hay nada peor que estar en desobediencia delante de Dios y estar morando con el enemigo. Eso es tremendo. Y Dios en su bondad puede hasta quitarnos de la escena de esta vida. Lo digo con temor. Por eso puede ocurrir. No todos los casos, nunca generalicemos. Enfermedades y crisis también vienen por momentos en que Dios quiere mostrar su gracia a nosotros. El Señor dijo cuando la muerte de Lázaro, la enfermedad no es para muerte, sino para que el nombre de Dios sea glorificado, para que la gente crea. Y tú puedes ser un instrumento que Dios utilice para que los demás, en medio de tu crisis, vean cómo el poder de Dios se desarrolla. No seamos ligeros de lengua a entonces estar emitiendo juicios. Porque eso es que está en pecado. Tengamos cuidado con eso, hermano. Y la tercera razón es que Dios quiere llevarnos siempre a otro nivel, de acercarnos y parecernos más a Cristo. Amén. Y la única forma es que como olivo y nosotros los pámpanos, Él nos corte y nos pode para que nosotros crezcamos. Y todos los que saben de flores y de matas saben que hay que cortar los ramos y quitarle las cosas viejas, ¿verdad? Pero la cosa es que uno tiene que hacer y recibir de Dios la disciplina, ¿verdad? Para crecer. Y a veces Dios no lo hace de una manera en su gracia, como lo hacía en estos tiempos, ¿verdad? Pero nos lo hace saber. Y es posible que en este momento tú, que estás allí escuchando conmigo, estés pensando, yo no estoy andando bien en esta parte. Yo tengo que buscar amistarme nuevamente y agarrar las riendas nuevamente de las cosas del Señor en mi vida, porque el Señor puede tener el momento de alarme en la oreja. A veces Él te da un empujón, ¡pum! A veces Él te da un pellizco. A veces te mete una zancadilla, te mete el pie y te caes. Y a veces es algo más estruendoso. De cualquier manera, o eso es un sueño, de una o dos maneras habla Dios, como dice Job. Sí que estamos en este terreno tan profundo, pero el versículo 7, después que él consulta al Señor, él consultó a Jehová y dijo, Señor, ¿perseguiré a estos merodeadores? Yo imagino que la otra palabra que usó fue otra, pero la Biblia es bien delicada, ¿verdad? ¿Los podré alcanzar? Y el Señor le dijo, síguelos porque ciertamente lo alcanzarás y de cierto llegarás a los cautivos. ¡Wow! ¡Qué promesa! ¡Qué envalentonamiento sentiría! ¡Qué gasolina recibiría en ese momento! Tranquilo, deje de llorar, las piedras tírenlo, que el Señor ha entregado a estos tipos en mis manos. ¡Vamos para allá! Dice entonces que partió, versículo 9, él y los 600 hombres que con él estaban, llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos, y David siguió delante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que estaban cansados y no pudieron pasar el torrente de Besor. ¡Wow! Tan cansados estaban que no podían pasar un río. No sé qué profundidad, pero era un torrente. Torrente nos habla más de una quebradita, ¿verdad? Y hallaron en el campo, mira el versículo 11, cómo el Dios va proveyendo situaciones para que logre el objetivo y cumpla su voluntad, la de Dios. Y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Ante todo la misericordia, quien quiera que haya sido, y ellos sospechaban que eso eran parte del enemigo, porque ellos dejaban a la gente que no podían caminar y tal, los zumbaba y que se muera, pues yo no te quiero más. Y David sabía que eran parte del enemigo y él los agarró, le dio de beber, lo cuidó. Y esto nos habla un poco del corazón de Jesús, mostrado proféticamente en David. Venir hacia los pobres, hacia los desvalidos, hacia los que menos tienen, a los que son menos agraciados. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, le dieron de comer, versículo 12, un pedazo de masa de higos, también un pedazo de pan. 2 racimos de pasas, y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y en 3 noches, imagínate, casi el espíritu se le dio a aquel pobre hombre. Versículo 13, y David le dijo, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y él respondió,
El joven egipcio respondió, yo soy siervo de un amalecita. ¡Pum! ¡Wow! O sea que tú eres el enemigo. Dame acá el pan y la racima que te comiste. No. Él lo dejó, ¿verdad? Y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negueb, que es de los cereteos, y de Judá, y al Negueb de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. ¡Wow! Ese tipo también estaba a lo mejor con la antorcha pegando. Sin embargo, la misericordia de David fue muy grande. Este tipo, él es mandado. Él era un súbdito. Pero el Señor me lo ha puesto aquí con un propósito. No para que yo lo mate, sino para ser un instrumento para yo llegar más cerca de los enemigos que el Señor ha entregado a mis manos. Hermanos, identifiquemos las señales del Señor que nos llevan a completar la obra que Él nos ha encomendado. Se necesita discernimiento, pero el discernimiento viene con los que tienen los sentidos ejercitados en el estudio de la palabra, así lo dice la Biblia. O sea que usted va a apelar todas las señales que Dios le da, porque si usted no está metido en la palabra, así de sencillo, hermanos. Versículo 15, y le dijo, David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo y yo te llevaré a esa gente. Por supuesto, esa era la costumbre. Saquearon y luego a los que saquearon vienen detrás de ti. Encuentras a uno rezagado, le cortas la cabeza, lo cortas en pedacitos y lo tiras al mar o te lo llevas para entregárselo al resto. Entonces no me mates. Y versículo 16, lo llevó pues y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra. Esa palabra me llama la atención, desparramado. Palabra bíblica, hermano. Y toda aquella tierra comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Tal vez no es el momento de decirlo, pero me vino gráficamente a la memoria lo que ocurrió hace 2 años en la incursión de Israel, el Israel étnico que tenemos, que entraron este pueblo enemigo y secuestraron, mataron y luego hicieron fiesta con los cadáveres y con los que quedaban. El Señor es vengador de todo esto. Pero también hay una lección que tal vez Israel étnico debe aprender. Porque ¿qué estaban haciendo en ese momento también? Pero bueno, no es el tema, pero quería decir que se me parece ese momento. Y versículo 17. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Lo principal. Los demás que se queden presos. No, mentira. Él dio todo, ¿verdad? Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de los hijos como de hijas del robo. Y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David, cumpliendo así la palabra de Dios y la promesa que él le había dado. Versículo 20. También tomó David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Otra vez, una semejanza con Cristo. Dice, por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y descendió y repartió dones a los hombres. Es una figura bien hermosa de decir lo que Cristo hizo cuando en Colosenses 2 Él clavó el acta de los decretos que nos era contraria. Los clavó en la cruz delante de los potestades y todos los venció allí en la cruz. Y después que establece la iglesia, que fue establecida a partir de Cristo, no antes, Él reparte dones a la iglesia como parte de la gracia de Él. Y eso lo dice, uno de los que Dios repartió los dones, y Él habla en Efesios de los dones que existen en la iglesia, o los hombres que Dios ha puesto como dones en la iglesia, que es pastores, profetas, evangelistas, todo esto, ¿verdad? Parte, una ilustración, pero un punto más de lo que es David semejado al Señor Jesús. Dice el versículo, bueno, como siempre nos falta uno, versículo 21, y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Aquellos que se habían quedado rezagados,
Pero ellos se habían quedado, aparte de cansados, tenían un propósito. Veamos, versículo 22. Entonces todos los malucos y perversos de entre los que habían ido con David, y es un poco como irónico, ¿verdad? Habían ido a rescatar, pero como les dije, eran una cuerda de malandros muchos de ellos. Eran perversos. Dice el versículo 20, dijeron, porque no fueron con nosotros. De broma nos dijeron, flojos que se quedaron aquí, no les daremos del botín que hemos quitado, sino cada uno con su mujer y sus hijos, y que los tomen y se vayan. ¿Quiénes son ellos? David era el rey, era el líder. Pero mira el corazón, otra vez el corazón de Jesús, como proféticamente el Mesías, que era la raíz de David. Dice versículo 23, muy humildemente David ha podido decir, ¿qué son ustedes que se ponen a hablar así sin saber? Le dijo, David, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Versículo 24, muy importante. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, o sea, ustedes conmigo, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. ¡Wow! Mire, hermano, yo tengo en mi memoria de niñez y de juventud que estábamos en conferencias evangélicas en un pueblo llamado Aroa. Ese pueblo allá en Venezuela, un pueblo minero, antiguo, ahí están las minas del Libertador Simón Bolívar, pero ahí se hacen tradicionalmente las conferencias evangélicas donde todos van ahí del país y nos reunimos y se hacen comidas y se hace alojamiento. Pero bueno, lo que les quiero decir es que a mí siempre me llamó la atención este versículo de 1 Samuel 30, 24, porque estaba guindado en un cuadro, ¿saben dónde? En el almacén de la cocina. Todos los siervos, los misioneros, estaban encorbataditos y estaban sentados en el culto a dar palabra, eso es tal. Pero estos estaban con un delantal todo sucio y estaban metidos en la cocina y donde está el bagaje. Y eso a mí me dio en el corazón, porque esos estaban haciendo igual parte que los que estaban adentro, que los que estaban en este caso dando la batalla, enseñando, gente que era estimada aún más, pero aquellos que estaban ahí cargando los sacos pesados de harina para darle comida a todos eso, estos, aunque no estaban al frente, eran gente que necesitaban también o tenían las partes iguales en cuanto a la bendición del Señor. Un ejemplo perfecto que yo todavía recuerdo. Entonces, versículo 25, desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclag, envió el botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. ¿Sabes quiénes eran ellos? Que eran los sacerdotes, que eran los ancianos de Judá. Era como dar al Señor la primera parte. Es lo que nosotros damos como ofrenda por lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y más allá de lo monetario, que debemos ser responsables por lo que dar al Señor, que no es como me dijo mi hermano esta mañana, no es un buen consejo, sino que es una ordenanza, ¿verdad? Proveer para la iglesia. Pero yo voy más allá, es nuestra vida como agradecimiento. Es nuestro ser, nuestra conducta, que nada pare, hermanos, porque yo quiero serles sincero, uno a veces pone como prioridad otras cosas y las cosas del Señor segundo. Quiero decirles que el que tiene familia, la familia es la prioridad, porque es la familia que el Señor te ha dado. Pero tienes que poner al Señor en primer lugar en todo lo que das. Y David mostró su corazón. Versículo 27, lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot, en Nehuet, en Jatir, en Aroer, en Simfot, en Estemoa, en todo lo demás que está por allí. Y versículo 31, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Allí envió también ofrendas del botín. Qué corazón, ¿verdad? Qué corazón de agradecimiento. Qué corazón de sabiduría. Qué corazón también de arrepentimiento por darse cuenta que lo que había ocurrido era por su desobediencia y por estar estimando, por estar donde no debía estar. Y una cosa importante, hermanos, y esto es algo que no debemos perder en cuenta. Cuando un presidente
está en un país y está practicando brujería, por ejemplo, hay maldición para el pueblo. Cuando un padre de familia es el representante de la familia, el sacerdote, y no está andando bien en las cosas del Señor, no puede esperar nada bueno para el resto. Su familia va a sufrir las consecuencias. Así que, hermanos, ¿qué posición tenemos nosotros? Mientras más grande sea nuestra digamos, responsabilidad que Dios nos da, más grande es la responsabilidad que tenemos delante del Señor. Los nuestros pueden sufrir por nuestra desobediencia. Como padre de familia, como madre de familia, como líder de tu casa, no pienses, no, yo lo hago, pero ellos son responsables. No, si tú no lo haces, los hijos siempre tienden a hacer lo que tú haces y no tan solo lo que tú dices. Porque uno dice miles de cosas buenas, pero ellos están viendo cómo te comportas, cómo haces. Por ejemplo, lo más fácil, ¿cómo le digo yo a mis nietos, a mis hijos que vayan al culto si nunca vieron esa cultura en mí? Un ejemplo. Y así tantas cosas, hermanos. Hay tantas lecciones aquí tan hermosas que yo pasaría las próximas 2 horas que quedan aquí con ustedes nada más entrando en la introducción. Y ahorita son las 2:15 de la tarde ya, pero no se asuste, no se asuste. Pero hermanos, muchas lecciones que resumiéndolas están en que nosotros debemos saber, uno, que estamos en una guerra espiritual constante. Esa guerra espiritual, Dios nos ha dicho que no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que actúan y modifican e influencian a seres humanos. Pero a veces le echamos la culpa al ser humano, pero es que ese está inflamado por el enemigo. Y nosotros a veces dejamos o somos instrumentos del enemigo, lo debo decir con mucho respeto y también temor, hermanos. A veces prestamos, y nuestro hermano Pedro leyó esta mañana de la lengua. La lengua es un miembro pequeño, pero es un mundo de maldad que enciende la rueda misma de la creación. ¡Wow! Y es un pequeño órgano. Aún el que es medio lengua mocha, también puede encerrar y puede hacer mucho daño con la lengua. Entonces, les doy un pequeño ejemplo de eso, ¿verdad? Guerra espiritual, también en las conductas, en nuestra propia, empieza en nuestra propia alma. 2, en Primera de Juan nos dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe en el Señor, la fe en su palabra, la fe en el estudio de la palabra de Dios. El pueblo de Lumbrera es un pueblo que está abocado a las Escrituras y le gusta. Solamente les empujo a que vengan los viernes, ¿ok? Los que pueden, yo sé que unos no pueden. Y 3, hermanos, descansar en sus promesas. Descansar en sus promesas. El Señor ha prometido que tenemos que descansar en lo que Él ha hecho. Él viene pronto. Pero mientras viene, nosotros debemos hacer lo que Él nos ha mandado a hacer. Y Mateo 6:33 nos dice una clave muy buena, que siempre pasamos por alto. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Amén.